Bien, reanudamos la sesión con la intervención de don Ramón Cossío Bustillo, portavoz del Sindicato Unificado de Policía Nacional, que ya anticipadamente agradecemos su participación en esta comisión y al que le doy la palabra por un turno inicial de en torno a 20 minutos. Buenos días. En el día de hoy, los sindicatos representativos de Policía Nacional en Unidad de Acción, SUB, CEP, UFP y SPP intervenimos ante esta Comisión de Interior con el único fin de aportar nuestro punto de vista respecto a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana. En nombre de estas organizaciones y de los más de 50.000 policías en ellas representados, trasladamos a esta Comisión de Interior nuestro agradecimiento por la invitación que se nos ha hecho llegar, en este caso por parte desde el Partido Popular, dándonos la oportunidad de poner voz en primera persona a las inquietudes que la reforma prevista en la Ley Orgánica suscitan en los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, responsables últimos de aplicar la norma en nuestra sociedad. A lo largo de nuestra intervención enumeraremos aquellas cuestiones que han sido propuestas en las enmiendas presentadas a la Ley Orgánica y que, bien por su naturaleza, su redacción, por la interpretación a la que den lugar, los sindicatos de Policía Nacional entendemos que dificultarán gravemente la eficacia y la labor de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como cómo garantizar esa seguridad ciudadana objeto de protección. Para ello realizaremos una exposición elaborada en base a criterios estrictamente profesionales, alejados de cualquier ideología o partidismo y sin más interés que el propio de velar porque los policías que prestan servicio en nuestro país cuenten con las herramientas legales necesarias a su alcance para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos. A continuación, y de forma estructurada, daremos comienzo a nuestra intervención abordando en primer lugar la medida que ha generado mayor malestar en nuestro colectivo y que hace referencia a la toma de fotografías y vídeos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Entre las infracciones graves previstas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se recoge el uso no autorizado de imágenes o datos personales y profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o el familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación con respeto al derecho fundamental a la información. A este respecto, la reciente instrucción 13/2018, de 17 de octubre de Secretaría de Estado de Seguridad, interpreta determinadas infracciones y cuestiones procedimentales en relación con esta Ley Orgánica del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, estableciendo concretamente en el apartado cuarto que, para que los hechos sean constitutivos de infracción, es necesario que se haga uso de las imágenes o los datos y que ese uso ponga en peligro la seguridad de personas, la seguridad personal de los agentes o de sus familias, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. Seguidamente, la instrucción señala que no constituirá infracción la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes, si ello no representa un riesgo o peligro para ellos, sus familias, las instalaciones o las operaciones policiales. Por tanto, la instrucción determina expresamente que la mera captación de imágenes o datos personales o profesionales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad ya no será constitutiva de infracción alguna y que para sancionar el tratamiento o uso de los mismos será necesario acreditar un peligro para la seguridad personal de los agentes o de sus familias. En nuestra opinión, esta norma priva a los agentes policiales de una herramienta indispensable para garantizar su propia seguridad, la de sus familias o para el desarrollo de futuras operaciones policiales, desde el momento en el que se exige una acreditación de un peligro concreto, cuando el precepto de la Ley Orgánica únicamente se preveía la necesidad de dicho peligro en abstracto. Además, se obviaría el principio de jerarquía normativa, ya que se modifican los requisitos necesarios para sancionar el uso malicioso de imágenes y de datos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Ley Orgánica. Así, mientras que la interpretación literal de la ley se desprende que basta con una valoración ex ante de los hechos por parte de la gente que observa cómo el individuo está realizando una toma maliciosa de imágenes o datos que en un futuro podrían poner en riesgo su seguridad personal y la de su familia, la nueva instrucción de la Secretaría de Estado exige que dicho riesgo se materialice, es decir, que sea real y efectivo, suprimiendo el valor preventivo del precepto establecido en la Ley Orgánica que permitía hasta ahora a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad anticiparse y perseguir ese uso malicioso antes de que se materializasen sus efectos negativos sobre su seguridad, la de su entorno o el de las investigaciones. Concretamente, la modificación llevada a cabo en la redacción del artículo 36.23 de la Ley Orgánica 4/2015, cuyo nuevo enunciado sustituye al anterior
diciendo pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes por el de ponga en peligro, añadiendo además en el punto tercero de la misma que no constituirá infracción la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes si ello no representa un riesgo o un peligro, es en nuestra opinión mucho más que una mera interpretación semántica, y ya que persigue la objetivización de la consecución de un resultado lesivo que iría más allá de un peligro abstracto. Y es que la nueva redacción se exige a los agentes actuantes que se pormenorice en el acta o denuncia con mayor detalle que sea posible el peligro o riesgo generado y los medios que lo hayan provocado, procediendo, en caso de falta de esa puesta en peligro, a tomar únicamente nota de la identidad de la persona que haya tomado las imágenes. Toda esta labor de prospectiva y, en nuestra opinión, casi adivinatoria, se pretende que se lleve a cabo en plena calle durante el desarrollo de una intervención policial con la tensión y los riesgos inherentes que ello implica, sin perder de vista la seguridad y los derechos de las personas implicadas, la de los transeúntes y la de los propios policías, algo que nos antoja casi que surrealista. Por todo ello, los sindicatos de Policía Nacional y Unidad de Acción concluimos a este respecto que los matices introducidos suponen un subterfugio que desactiva el fin último de este artículo y limita la posibilidad de sancionar cualquier comportamiento que potencialmente amenace la seguridad de los agentes que trabajan en las calles y, como anteriormente insistimos, podría interferir negativamente en el desarrollo de futuras investigaciones. O sea, más trabas para la aplicación de la norma, más obstáculos para su cumplimentación y, en definitiva, la abolición de facto por la vía de los hechos de esa parte de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana desarrollada y orientada a la protección de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargados de su aplicación, afirmando que de forma consciente se ha atajado la tramitación parlamentaria de una reforma de calado que podría requerir de un mayor plazo de mayorías de las que quizá no se disponen en el escenario actual, utilizando para ello una vía alternativa, la de desactivar la norma en un ámbito político, escapando de las limitaciones establecidas por el Poder Legislativo. Por ello, deseamos recordar en este punto la obligación del Gobierno de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya que la imagen de un agente policial en el ejercicio de sus funciones constituye un dato de carácter personal, según se reitera en la doctrina jurisprudencial. De ahí que un tratamiento o un uso no autorizado de estas, así como de cualquier otro dato personal o profesional, se encontraría sujeto a una protección especial si tenemos en cuenta la reciente entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea en materia de protección de datos de carácter personal directamente aplicable en nuestro ordenamiento interno y que, en base al cual, en reiteradas ocasiones, la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto sanciones a particulares autores de este tipo de conductas. Señalamos una vez más que el derecho a la libertad de expresión en cualquier persona, como cualquier otro derecho, no es de carácter absoluto. La Constitución Española de 1978 establece específicamente en el punto 4 del artículo 20 que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. Por tanto, no entendemos que en la instrucción, en lugar de seguir la línea protectora mantenida desde otros organismos, se haya optado por elegir una vía contraria que priva a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del derecho a su propia integridad y seguridad en el ejercicio de sus funciones como policías. Finalizada la exposición relativa a la instrucción de la Secretaría de Estado y concretado el sentimiento de malestar y desamparo que suscita entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana planteada desde el Grupo Parlamentario Vasco en la que se propone la supresión de dicha infracción prevista en el apartado 23 del artículo 36 genera además desconcierto e incredulidad. O lo que es lo mismo, si la reciente actuación del Gobierno merma enormemente nuestra protección, la eliminación de esta infracción de la ley orgánica dejaría completamente abandonados a los policías frente al mal uso de sus imágenes y datos personales o profesionales por parte de terceras personas. Las organizaciones sindicales aquí representadas no consideran oportuno ni el excesivo acotamiento del ámbito de aplicación de la norma, ni mucho menos la supresión de esta infracción grave en un contexto como el que existe en la actualidad, con un nivel 4, un nivel alto, por alerta terrorista. Tanto en España como en el resto de países de nuestro entorno, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad son uno de los principales objetivos de las organizaciones criminales, de los grupos o elementos terroristas y de los radicales. Sirvan como ejemplos recientes el atentado terrorista perpetrado en París en el año 2016, en el que un actor solitario acabó con la vida de un policía y de su mujer en el domicilio de la pareja, o el ataque que sufrieron 2 miembros de la Guardia Civil y sus parejas en Alsasua, Navarra,
hace escasas fechas. En ambos casos, muestras válidas de la realidad actual, los autores conocían datos personales y profesionales de las víctimas. Por ello, el hecho de garantizar la seguridad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, castigando el uso de imágenes o datos personales que puedan poner en peligro su seguridad, su integridad física, así como la de sus familias, antes de que dichos hechos se lleguen a materializar y sea demasiado tarde para lamentarse, pasa de ser necesario a ineludible. El hecho de que Internet y las redes sociales posibiliten exponencialmente una rápida y amplia difusión de cualquier tipo de archivo, así como de la información contenida por cualquier imagen, favorece sustancialmente también que datos personales o profesionales puedan estar al alcance de un número incalculable de personas, entre las cuales podrían encontrarse delincuentes comunes, terroristas o individuos radicales de carácter violento que aprovecharían potencialmente esta información para actuar contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad o sus familiares. Si la desprotección de los agentes frente a los intentos de señalamiento público, las amenazas, el acoso y la persecución es ya notorio con la limitación del ámbito de aplicación de esta infracción, la pretendida supresión incrementaría a niveles inasumibles la situación de vulnerabilidad e indefensión de los policías dentro de un orden democrático y constitucional como es el que tenemos en el Reino de España, que está obligado a proteger a sus instituciones y a sus funcionarios en el correcto ejercicio de sus funciones. Para concluir en este orden, en el de la toma de imágenes y vídeos, se hace necesario señalar la cláusula relativa al respeto al derecho fundamental a la información prevista como un precepto que garantiza la ponderación en cada caso concreto de este derecho frente al resto de derechos en conflicto, principalmente a la vida o a la integridad física de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, observándose que la sanción de esta infracción debería estar sujeta, en cualquier caso, al principio de proporcionalidad, tal como se describe en la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, sin que exista ninguna razón objetiva, en nuestra opinión, para su agotamiento, ni mucho menos para su eliminación. Respecto al derecho de reunión y a su comunicación, en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana figuran las infracciones leves, entre las que vamos a destacar a continuación las siguientes conductas previstas en el apartado 1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en el 4.2 relativo al buen orden. En el artículo 8, lo relativo a la comunicación por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o por los promotores de aquellas, con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 30 como máximo. En casos de urgencia, dicha comunicación podrá efectuarse con una antelación mínima de 24 horas. En el artículo 9, que hace referencia al contenido necesario de la comunicación. El artículo 10, que se refiere a la prohibición o modificación de la reunión por parte de la autoridad gubernativa por razones de orden público. Y en el artículo 11, donde se registra la facultad de interponer un recurso contencioso administrativo frente a la resolución que prohíbe o modifica la reunión de la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores. Pues bien, en la propuesta de modificación de la Ley Orgánica planteada por el Grupo Parlamentario Vasco se pretende añadir una nueva disposición adicional, la sexta bis, en lo que se refiere a reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, con el siguiente contenido. No constituirá ilícito administrativo la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta, siempre que no perturben la seguridad ciudadana o lo hagan de manera poco relevante y que no incurran en los supuestos a los que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio reguladora del derecho de reunión. Asimismo, este grupo parlamentario propone la modificación del párrafo segundo del artículo 8 de la Ley Orgánica 9/83 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de la forma siguiente. Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación a que hace referencia el párrafo anterior podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas. No obstante, no requerirá comunicación previa alguna a la celebración en lugares de tránsito público de reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta y que no incurran en los supuestos a que se refiere el artículo 5 de la presente ley. Pues bien, las organizaciones sindicales de Policía Nacional estimamos que estas modificaciones, en virtud de las cuales se exime a los convocantes de realizar una comunicación previa a la celebración de reuniones o manifestaciones espontáneas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta
por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta, generan incertidumbre, generan inseguridad jurídica y supondrán una grave amenaza tanto para el ejercicio de este derecho de quien lo quiera, a las organizaciones que lo quieran ejercer, como para los propios policías encargados de garantizar la seguridad ciudadana. Dicha redacción, que daría cabida a la práctica totalidad de reuniones y manifestaciones, exoneraría a los convocantes de la obligación de dar trámite a la actualmente preceptiva comunicación prevista en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, entorpeciéndose consecuente y gravemente la planificación y ejecución de los dispositivos diseñados para garantizar la protección y el desarrollo de este tipo de eventos, con la consiguiente puesta en peligro de un bien jurídico de carácter colectivo como es la seguridad ciudadana. Si se nos permite, y por poner un ejemplo que resulte un poco gráfico, de llevarse a cabo esta reforma en los términos citados, las fuerzas y cuerpos de seguridad estarían en un escenario en el cual una manifestación de extrema derecha y otra antisistema o de extrema izquierda podrían convocarse de acuerdo con la legalidad que se propone, coincidiendo en un mismo lugar y a una misma hora, sin que las delegaciones de gobierno ni las fuerzas y cuerpos de seguridad tuviesen conocimiento de su convocatoria, neutralizando de facto cualquier capacidad de reacción y cualquier posibilidad de planificar operativamente una respuesta anticipada y adecuada. Cambiando de orden y respecto a la resistencia y desobediencia a las órdenes de los agentes, les haré la siguiente exposición. En la reciente Instrucción 13/2018 de 17 de octubre de la Secretaría de Estado de Seguridad se establece en su Instrucción tercera punto 2 que debe entenderse que una leve o primera negativa al cumplimiento de las órdenes o instrucciones dadas por los agentes no puede constituir una infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica, si no se trata de una conducta que finalmente quiebre la acción u omisión ordenadas por los agentes actuantes o les impida el desarrollo de sus funciones. A este respecto y anteriormente, la Ley Orgánica de 2015, en el preámbulo 23, establece que los supuestos de desobediencia leve dejan de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente. Pues bien, esta contradicción deja sin contenido de reproche jurídico alguno la conducta leve o primera negativa de desobediencia o resistencia, para pasar a ser considerada digna de reproche únicamente la desobediencia grave que, como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es aquella desobediencia persistente a cumplir la orden o mandato de los agentes de la autoridad usando oposición corporal o fuerza física, tal y como establece el vigente artículo 556.1 del Código Penal, donde se fija que serán castigados con pena de prisión los que resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La presente redacción nos lleva a los policías a la conclusión de que esta Instrucción tercera punto 2 hace de facto inaplicable cualquier posibilidad de sanción administrativa sobre las conductas que pudieran constituir desobediencia leve del artículo 36.6 de la vigente Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, que establece como infracción grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, por lo que nos encontramos en presencia de una verdadera deslegalización administrativa de una norma con rango de ley que, trasladado al ámbito operativo, supone un absoluto caos para los policías a la hora de llevar a cabo una intervención policial que se desarrolle en un ambiente hostil. Para mayor abundamiento en la propuesta de modificación de la Ley Orgánica planteada por el Grupo Podemos en Común, Podem en Marea, se pretende añadir una nueva redacción al artículo 556.1 del Código Penal, transfiriendo soterradamente la resistencia activa grave hasta ahora contemplada en el 550.1 del Código Penal al 556.1, castigándola con una pena análoga a la resistencia pasiva mediante el siguiente enunciado. Serán castigados con pena de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren activamente o desobedecieren gravemente a la autoridad o a sus agentes en ejercicio de sus funciones, persiguiendo aparentemente el único propósito que el de destipificar las formas de resistencia pasivas que no constituyan desobediencia grave. En nuestra opinión, no es acorde con la legalidad e interpretación jurisprudencial del Tribunal Supremo el destipificar la resistencia pasiva, ya que se obstaculizaría al máximo la labor policial en caso de disoluciones de concentraciones y desalojos legítimamente autorizados que, por vías de hecho amparándose en una masa
o en una turba de manifestantes podrían impedir el legítimo ejercicio de una resolución judicial o el cumplimiento de las leyes, como se pone de manifiesto en los actos preparatorios de, por ejemplo, un ilícito penal contra el orden público, supuesto totalmente diferente a la desobediencia grave, en el que no se requiere ni tan siquiera el estar presente para desobedecer de forma contumaz o reiterada. Tal es así que reiteradamente el Tribunal Supremo considera que, aunque la resistencia del artículo 556 del Código Penal sea de carácter pasivo, puede concurrir algunas manifestaciones de violencia o intimidación de tono moderado y características más bien defensivas y neutralizadoras, por ejemplo, en un supuesto de forcejeo del sujeto con los agentes de la autoridad. Asimismo, los sindicatos de Policía Nacional en unidad de acción manifestamos nuestro desacuerdo con la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana planteada por el Grupo Esquerra Republicana, que plantea la adición a la norma prevista en el apartado 2 del artículo 16 de la vigente Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana con el siguiente redactado. Los actos violentos aislados no serán en sí mismos una causa para disolver una manifestación. Las fuerzas de seguridad diferenciarán manifestantes pacíficos de aquellas personas que actúen de manera violenta. La operativa policial en los protocolos existentes sobre procedimientos de control de masas en manifestaciones hace absolutamente necesaria la disolución en caso de concurrencia de actos violentos de manifestantes por seguridad de los propios manifestantes y del resto de ciudadanos, en aplicación de los principios de necesidad, urgencia y proporcionalidad para el restablecimiento de la seguridad ciudadana, siempre que se produzca alguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9 de 1993 de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que quiebren el pacífico discurrir de una reunión o de una manifestación. Así pues, entendemos que se hace necesario el mantenimiento de la redacción íntegra del artículo 23 de la vigente Ley Orgánica, que establece como una facultad de los agentes actuantes ordenada legítimamente por la superior autoridad gubernativa la disolución de una reunión o manifestación en caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier modo peligrosos. Las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso. Del mismo modo, no podemos estar de acuerdo con la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana planteada por el Grupo Parlamentario Mixto a instancias del partido político EH Bildu, en la que se plantea la adición de un nuevo artículo 4 con el título de Actuaciones de la Administración para garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales en espacios públicos, y que supondría modificar radicalmente el artículo 16 de la vigente Ley Orgánica sobre identificación de personas, proponiendo el siguiente redactado en su apartado 3. Ninguna persona podrá ser sometida por agentes de la autoridad a identificación, registro o comprobación de manera preventiva en lugares públicos. Solo podrá serlo aquella persona sobre la que exista una constancia de su participación en la comisión de un delito o una infracción administrativa. Desde el punto de vista de la concepción del modelo policial español, que se fundamenta en el servicio público al ciudadano en su faceta preventiva, la inclusión de este artículo haría totalmente inaplicable la prevención policial en la vía pública de los agentes de la autoridad, en cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, con la consiguiente degradación de la convivencia ciudadana al no poder detectar de manera selectiva y disuasoria a aquellas personas que se hallen incursas en alguno de los siguientes supuestos establecidos en el vigente artículo 16, número 1, apartados A y B, cuyo mantenimiento normativo constituye una herramienta esencial para la labor policial. El apartado A dice que cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción, y el apartado B hace referencia a cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. Consideramos, por tanto, que el término exista constancia de su participación, que pretende incluir en su articulado EH Bildu como único requisito de la identificación, registro y comprobación de personas, socavaría enormemente el derecho a la seguridad pública consagrado en el artículo 149 de nuestra Carta Magna. Respecto al régimen sancionador, igualmente mostramos nuestro desacuerdo en la propuesta de modificación a la ley orgánica planteada por el Grupo Podemos en Común Podem en Marea, en la que se pretende añadir una nueva redacción al artículo 30 vigente sobre sujetos responsables en la ley orgánica con el título del capítulo 4, sección primera, artículo 10, apartados primero y segundo, en el que se establece la responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de 18 años. Con la modificación de esta norma se pretende elevar
la edad de la responsabilidad administrativa de los 14 a los 18 años, lo cual no es congruente con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y en otras normas de protección jurídica del mismo, dejando sin la posibilidad de reproche administrativo alguno a los menores infractores que se hallen contemplados en el tramo de edad comprendido entre los 14 y 18 años de edad, quedando los mismos sin la posibilidad de ser corregidos por las autoridades competentes, siempre bajo la supervisión de la Fiscalía Especial de Menores. Respecto a la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana 4/2015 relativa al régimen especial de Ceuta y Melilla, los sindicatos de Policía Nacional en unidad de acción trasladamos en este punto nuestra preocupación por la modificación de la vigente Ley Orgánica planteada por el Grupo Podemos en Común, Podem en Marea, a través de la que se pretende añadir un nuevo artículo 41 que dé una nueva redacción a los artículos 58.3, 58.4 y 58.5 de la Ley Orgánica de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en referencia al procedimiento de devolución en frontera aplicable a aquellos extranjeros que han sido detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera terrestre. Estamos de acuerdo en la necesidad de que se formalice un expediente de devolución con todas las garantías legales que supone el mismo, incluyendo una posible solicitud de protección internacional por parte de los extranjeros afectados, como solicita el Grupo Parlamentario firmante de la enmienda. Pero por parte de los responsables policiales solicitamos más medios y recursos para poder repeler los ataques violentos y organizados que se están produciendo en un gran número de casos contra los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de los extranjeros que pretenden franquear las vallas de contención perimetrales, así como unas instalaciones y unas medidas de seguridad propias de una frontera exterior europea del siglo XXI. Manifestamos nuestra oposición a la modificación pretendida en la enmienda que propone el derecho a la interposición de un eventual recurso judicial contra la decisión de devolución que tenga efectos suspensivos hasta que la autoridad judicial pueda pronunciarse sobre la adopción de medidas cautelares que considere oportunas, lo cual, de hecho, supondría desvirtuar por completo, en nuestra opinión, la propia esencia del procedimiento de devolución basada en la celeridad y acortamiento de plazos, convirtiendo el mismo en un procedimiento de expulsión encubierto que dilataría en exceso y en el tiempo, que en modo alguno es deseable en los territorios fronterizos, si lo que se pretende es preservar el control de nuestras fronteras, todo ello sin perjuicio de que el interesado pueda interponer los recursos pertinentes contra la ejecución de su devolución en las delegaciones diplomáticas consulares españolas en su país de origen. Con todo lo expuesto, damos por concluida la aportación de los sindicatos de Policía Nacional en unidad de acción respecto a la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, plenamente conscientes de que la trascendencia de la redacción que sus señorías aprueben tendrá en el día a día de quienes asumen la responsabilidad de velar por su cumplimiento a pie de calle, que no son otros que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y si nos permiten, y aunque resulte una cuestión ajena a la convocatoria por la que hemos sido citados, no queremos dejar pasar la oportunidad de trasladar a esta Comisión de Interior la preocupación de cuantos integramos las fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, por la retirada del recurso de inconstitucionalidad a la popularmente denominada Ley de Abusos Policiales impulsada desde el Gobierno del País Vasco y que a nuestro criterio no pretende sino blanquear la historia de la banda terrorista ETA a costa de la imagen y la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Cosió. Damos turno a los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Legarda. Sí, muchas gracias, presidente, y no haré ninguna observación. Gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cosió. La verdad es que, bueno, nos ha leído un texto que está bien, ha valorado un poco algunas de las enmiendas que se han presentado, pero yo sí me gustaría, si pudiera, aunque sea brevemente, lógicamente en el turno de réplica que tenga, simplemente decirnos que desde su punto de vista, desde el punto de vista de todo el colectivo, si creen que hay algo que efectivamente debemos de cambiar de la ley, porque al final a mí por lo menos personalmente no me ha quedado claro si ustedes quieren cambiar algo sobre la ley que estamos o les parece bien como está y creen ustedes que hay que dejarla tal cual está. Simplemente no me ha quedado muy claro y me gustaría que lo aclarara. En todo caso, le agradecemos su comparecencia.
como a todos los comparecientes y la verdad es que sí que en muchas de las cosas que ustedes nos han contado sobre alguna de las enmiendas presentadas o del propio proposición de ley del grupo parlamentario PNV, pues coincidimos en muchísimas cosas, ¿no? Pero quizás haya que entender que algunas de las cosas también hay que cambiar y eso es el sentido en el que yo le decía que sí que me gustaría que nos aclarara un poco más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Serrada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cossío. Y le quería dar las gracias por el rigor y la seriedad con la que ha hecho usted la exposición. También le quería dar las gracias por el respeto a la institución en la que usted se encuentra y que como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es doblemente de agradecer, porque la institución en la que se encuentra es la institución donde se legisla y es donde los representantes legítimos de los ciudadanos ejercen su labor y, por lo tanto, requieren un respeto especial. Y usted, como miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo sabe y lo ha aplicado hoy. Insisto en el agradecimiento por parte de mi grupo. La exposición que ha hecho es una exposición que se ha basado en las enmiendas en las que han presentado el resto de grupos y en los textos que ha presentado tanto el Partido Nacionalista Vasco como el grupo al que represento. Sí quería dejarle claro alguna cuestión sobre las que ha planteado. Dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver, y ya no solo lo he expresado yo en el día de hoy, sino que lo han expresado otros compañeros en el resto de comparecencias. El Grupo Parlamentario Socialista va a velar y velará por la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todos los aspectos en los que usted ha manifestado dudas. Pero también quería dejar claro que el texto que salga definitivamente será un texto que será acordado por la mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Por lo tanto, creo que en ese consenso y en esa unidad y en ese buscar puntos de acuerdo y puntos en común, creo que llegaremos a un texto que al menos aclare las dudas que usted ha manifestado hoy sobre alguna de las cuestiones que creo que les afectan y que así nos lo han transmitido en algunas reuniones que hemos mantenido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martín Toledano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al representante de todos los sindicatos de policía, o de la gran mayoría de los sindicatos de policía, que comparece en unidad de acción. Les agradecemos mucho, como ya hicimos con las asociaciones de la Guardia Civil, que hayan consensuado una posición y que hayan consensuado un compareciente, porque así nos permiten conocer la opinión del colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bien de la Guardia Civil y, en este caso, de la Policía Nacional. Efectivamente, ustedes representan a 50.000 policías nacionales y eso es hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta y hay que apreciarlo. No hay que considerar que pertenecer a un sindicato pueda ser algo que suponga que la opinión de tantos sindicatos no sea o deba ser valorada positivamente o negativamente, pero tenida en cuenta en esta comisión. Todo lo contrario. Yo que conozco su trayectoria personal, pues tengo que decir que usted ha estado trabajando en la calle hasta hace bien poquito, ¿no?, para integrarse en el trabajo sindical, que además es un trabajo que la Constitución respalda y que además es esencial para velar por los intereses de los trabajadores, en este caso de los trabajadores del sector de seguridad pública de España. Y que además muchas de las enmiendas y de los tonos que hemos escuchado durante esta comparecencia, con todo respeto desde el Grupo Popular, pues se basan en que hay una desconfianza hacia la policía, hablemos globalmente, hacia las policías, por parte de algunos grupos políticos o algunos agentes sociales, que han estado hasta recientemente, una portavoz les ha llamado patrocinadores de espacios de violencia. Bueno, pues nosotros lamentamos que el intento de modificar esta ley pues se haga desde esos parámetros, desde una desconfianza hacia una policía absolutamente democrática como la española. Absolutamente democrática.
Porque puede haber excesos, pero los excesos no se valoran preventivamente y se entiende que se van a producir, sino que si se produce un exceso, bien por un ciudadano en el ejercicio de sus derechos constitucionales o por un policía en un exceso de celo o una vulneración de esos principios, pues habrá un procedimiento sancionador contra el ciudadano, contra el policía que se haya excedido. Entrando expresamente a lo que usted ha manifestado hoy, comparto totalmente la valoración negativa de la instrucción de la Secretaría de Estado. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Al Grupo Popular le parece que esta instrucción es una falta de respeto a esta comisión y al Parlamento, a la soberanía popular y al Poder Legislativo, porque modifica de facto una ley vigente y porque además se dictó el mismo día que se constituyó la ponencia para estudiar la modificación de la ley. Eso es una falta de respeto. Pero es que además esa instrucción adolece todavía de muchos más vicios de falta de claridad que los que se achacan a la ley, con lo cual deja en mucho peor situación el trabajo que tienen que desempeñar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé por qué se insiste tanto en que hay que eliminar la protección que se da para no ser grabados los policías, sus familias, sus datos personales distribuidos. No lo entiendo. Porque desde que se aprobó esta ley, todas las manifestaciones que han sido de interés de la opinión pública han sido cubiertas, grabadas, difundidas las imágenes por los medios de comunicación, por todas las televisiones. Por tanto, es falso que haya un límite al derecho de libertad de información de los medios de comunicación. Lo que pretende esta ley, y si hay que precisarlo con más claridad, es proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de una utilización de unas imágenes para poner en peligro su seguridad personal y la de sus familias. Hay precedentes, Nos vamos a olvidar de lo que ha pasado en el pasado y sigue pasando en el País Vasco o en Cataluña. La persecución, el señalamiento de quién es policía, de quién es guardia civil, de quién es hijo de policía, de quién es hijo de guardia civil, de quién es pareja o mujer de un policía nacional, un guardia civil, y las consecuencias que ello tiene, pues no podemos olvidarnos de lo que ha supuesto y lo que puede suponer ese riesgo para los agentes de una policía, vuelvo a insistir, democrática en un Estado democrático. Coincido también con el tema de la comunicación previa. Vamos a ver, el resultado práctico de no exigir una comunicación previa va a ser que no se va a comunicar ninguna manifestación. Y la posibilidad de hacer un operativo que proteja el derecho de manifestación, porque la primera actuación de la policía es proteger el derecho constitucional de manifestación, decae. El ejemplo que ha puesto usted, que ya se está dando en las calles españolas, es un caso que puede reiterarse contra manifestaciones que puedan llevar a un grado de violencia y a impedir el derecho constitucional en la práctica de manifestación. ¿Cómo que la urgencia de un asunto puede hacer que ni siquiera 24 horas para comunicar es que va a decaer la actualidad de un asunto? 24 horas. ¿Ha muerto un asunto en 24 horas? Ya. Si no se realiza la manifestación en 24 horas, ya es que ya ha perdido toda su efectividad la protesta. Hombre, vamos a ser serios. No me parece de recibo. La prevención en la ley, la prevención del delito, la prevención de las infracciones es propio de un Estado democrático. Hoy mismo ha habido que tomar medidas de prevención por la posibilidad de unos atentados terroristas en trenes. En Barcelona, en Madrid, un tren que venía de Barcelona hacia Madrid. Pues
pues si no se puede registrar a una persona que supuestamente puede llevar un cinturón explosivo porque como no ha cometido un delito todavía, pues no se le puede registrar. Pero ¿hablamos en serio? ¿Hablamos en serio? En un país que ha sufrido y en un continente que ha sufrido atentados gravísimos terroristas, ¿estamos hablando en serio? ¿O nos estamos tomando en broma esta ley? ¿O nos estamos tomando en broma? Yo apelo sinceramente a que los grupos políticos que tenemos seriedad hagamos modificaciones prudentes que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales, pero también la seguridad ciudadana, que es otro derecho constitucional, y la seguridad en el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El tema de Ceuta y Melilla no voy a entrar en precisión, pero es evidente. Es evidente. ¿Suprimimos la disposición? Bueno, volvemos a la situación anterior, que se estaba produciendo rechazo en frontera sin amparo legal para los guardias civiles que lo practicaban. ¿Volvemos a eso? Porque no he oído al gobierno socialista decir que va a dejar de practicarla. Lo dijo en la oposición. Debe ser que cuando se está en la oposición con el ejemplo de la vicepresidenta, pues es una persona diferente. No, esto es serio. Esto es serio. Ceuta y Melilla tiene una situación especial. Si no hubiera un control fronterizo y se retiraran las vallas o se dejara pasar a cualquiera, Ceuta y Melilla, esas ciudades iban a desaparecer en pocos meses. Pocos meses. O sea, la situación sería caótica. Y luego tendríamos que decir que qué hemos hecho mal para que la vida de los ciudadanos de Ceuta y Melilla se haga imposible. Imposible. Por tanto, busquemos soluciones sensatas a todos los problemas que existen. Por favor, vamos a ser sensatos, vamos a hablar y olvidémonos a veces de la política partidista para hacer una ley que valga para garantizar los derechos constitucionales, los derechos de los ciudadanos también que no se manifiestan y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y por último, todo el apoyo del Grupo Popular a las fuerzas y cuerpos de seguridad en su lucha, que es la nuestra también, para que no entre en vigor la ley de abusos policiales del País Vasco. Ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Retirar un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, cuando ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre una ley similar en Navarra y la ha declarado inconstitucional, creo que es muy poco honesto para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se verían ante una especie de tribunal político que diría si se han producido torturas o no y los efectos prácticos que esto puede suponer en indemnizaciones y además en un insulto y una vejación hacia las víctimas del terrorismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra de nuevo a don Ramón Cossío para un turno final de cierre y de consideraciones sobre las cuestiones que considere más adecuadas. Por la atención y por el interés al señor Legarda. Al Grupo Parlamentario Ciudadanos, sabe lo que sucede, que soy policía. No soy orador y quizá a lo mejor no me explique bien, pero lo voy a hacer llegar, pese a lo que manifestasen anteriores intervinientes, le voy a hacer llegar por escrito el documento que hemos elaborado para el día de hoy y efectivamente, como usted preguntaba, sí estamos en contra de las enmiendas a las que hacemos referencia, concretamente, y las más graves para nosotros, pues enumeraría la de la desobediencia, la de legitimar la desobediencia leve, la destipificación, como digo, la resistencia a desobediencia, el derecho de reunión que haya propuesto el Grupo Parlamentario Vasco y lo relativo a la toma de imágenes y vídeos de policías en el ejercicio de sus funciones. Como le digo, se le haré llegar por escrito. Al Grupo Parlamentario Socialista también trasladar nuestra gratitud y que nos consta la preocupación de su partido y que no tenemos ninguna duda de que buscarán el consenso del resto de partidos políticos para lograr una redacción que garantice la protección de los policías y también garantice que podamos garantizar al mismo tiempo pues la seguridad ciudadana de nuestra sociedad.
Y con respecto al Partido Popular, pues efectivamente consideramos que los miembros de los sindicatos no somos extraterrestres, somos policías. Yo no soy más que un ejemplo, llevo 25 años en activo y 2 de ellos pues trabajando en el sindicato. Pero recogemos y recibimos las inquietudes y los problemas que tienen nuestros compañeros, y las reuniones que mantenemos periódicamente se los hacemos llegar a ustedes. Nos consta que van a trabajar también en la búsqueda de ese consenso que garantice un marco legal adecuado para que nosotros podamos desarrollar nuestra función con seguridad. Compartimos lo que ustedes dicen, o lo que usted manifestaba respecto a la toma de imágenes, que nos pone en grave riesgo. Les podría contar un montón de anécdotas, pero hace muy pocos meses todavía a un compañero en Linares le entró un disparo por una ventana, pues por motivo de una actividad de un vecino del pueblo que se dedica al tráfico de drogas, y este señor trabaja en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Pero bueno, es una cuestión que son cosas habituales, ¿no? Si todo esto lo ponemos en Internet y lo ponemos en los teléfonos móviles y andamos, pues si un policía va a estar, en lugar de estar trabajando concentrado en lo que tiene que hacer, pues va a tener que estar más pendiente de 200 personas que están a su alrededor tomando imágenes. Algo así, imagínense que un médico o cualquier profesional como ustedes, en lugar de estar a lo que tiene que estar concentrado en hacer con eficacia y con hacer bien su trabajo, pues al final vas a tener que estar pendiente de que haya 100, 200 o 300 personas tomando imágenes y grabándote. Entendemos que es, bueno, pues que es de sentido común. Respecto al derecho de comunicación, creemos que es muy grave. Estaríamos en una situación en la cual sería imposible garantizar la seguridad ciudadana. Ahora mismo se pueden convocar una manifestación de una hora para otra a través de las redes sociales. No es viable, como digo, para las fuerzas y grupos de seguridad garantizar el libre ejercicio del derecho de reunión y la protección de los transeúntes y de cualquier ciudadano que esté en una zona donde se vaya a desarrollar una manifestación. Y también de acuerdo con el tema de la prevención. Si tenemos que ir a hechos consumados, si tenemos que ir a pedirle la documentación, a revisar la mochila de una persona que hemos visto que está guardando un explosivo, un Kalashnikov en su interior, no tiene sentido. Tendríamos que detenerle, no identificarle y a comprobar si efectivamente pues puede llegar a cometer algún delito o no. Respecto a Ceuta y a Melilla, es grave lo que voy a manifestar, pero lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. No tenemos frontera exterior en Ceuta y Melilla. No hay un control ni de mercancías ni de personas. Lo digo ante ustedes, ante la Comisión de Interior. En este momento miles de personas pasan todos los días sin que se pueda realizar un control. No hay medios materiales ni recursos humanos. Pasan toneladas de mercancía todos los días sin que se pueda saber si es explosivos o teléfonos móviles o ropa o comida. No se sabe. No hay en las fronteras exteriores de la Unión Europea una cámara como la que tenemos en la entrada de este parking, que está a unos metros más abajo del Congreso de los Diputados, que verifica cada matrícula que entra. No contamos con esos medios. Pues esta es la realidad, y pese al paso de los años seguimos, y creemos que seguiremos igual, por desgracia. Siempre decimos que la austeridad y la seguridad no son compatibles. Es una cuestión que no está en nuestra mano, está en mano de ustedes. Nuestra obligación es trasladársela y ser, como decía el representante del Grupo Socialista, ser rigurosos en nuestra exposición, y es lo que intentamos hacer. Muchas gracias por invitarnos y nada más. Bueno, por de nuevo, muchas gracias, señor Cossío, por su participación y sus aportaciones. Terminamos este ciclo de comparecencias. Gracias a todos los grupos por su participación, por su interés, por el trabajo. Y de esta manera cumplimos con el compromiso que acordamos en la mesa y portavoces, y procedemos la semana que viene a iniciar los trabajos de ponencia en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias a todos. Muy bien.